¿Cómo encontrar propósito cuando todo parece vacío? ¿Alguna vez has despertado en medio de la noche con un peso en el pecho, sin que nada parezca estar mal, y sin embargo todo parezca estarlo? No es tristeza exactamente. Es más como un silencio espeso. Un vacío. Como si la vida se hubiera apagado detrás del telón, aunque el escenario aún permanezca montado. Y entonces, con los ojos clavados en el techo, surge la pregunta que es más vieja que el tiempo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué sentido tiene seguir si nada tiene sentido? Pero tal vez la pregunta no sea ¿cuál es mi propósito?, sino ¿quién es el que pregunta? Porque la mente siempre quiere propósitos grandiosos. Quiere metas que justifiquen el esfuerzo, logros que validen la existencia, misiones épicas que la salven del tedio. Pero el alma no busca metas, busca presencia. No necesita razones. Solo necesita espacio. El vacío que sientes no es señal de que tu vida esté mal. Es señal de que estás empezando a despertar. Cuando todo lo que antes te entusiasmaba comienza a perder sabor. Cuando las metas, los placeres, los afectos, incluso las rutinas sagradas, dejan de ofrecer ese dulzor que antes era suficiente, entonces es porque estás siendo empujado a otro plano de comprensión. A una dimensión más profunda. A lo que no se puede nombrar, ni acumular, ni medir. Tal vez hoy te sientas como una casa sin muebles. Deshabitada. Pero precisamente ahí, en ese aparente desamparo, es donde el ser encuentra su oportunidad de hablar. Porque el propósito no es algo que debas crear. Es algo que ya está ahí, cubierto por capas de pensamiento, ansiedad y expectativas. Es como el sol en un día nublado, no ha dejado de brillar, pero la niebla de la mente lo ha ocultado. Permítete no saber. Permítete estar perdido. No trates de llenar el vacío con respuestas rápidas. Porque el vacío no es tu enemigo. El vacío es la puerta. ¿Y si no se tratara de llenar el vacío, sino de habitarlo? Tu propósito no está en el futuro. No está en lo que vas a lograr, ni en el reconocimiento que vas a obtener, ni en el legado que vas a dejar. Está aquí. En este instante. En esta respiración. El propósito comienza cuando dejas de resistirte a lo que es. Cuando estás plenamente presente, incluso en tu confusión, incluso en tu cansancio, incluso en la más absurda de las rutinas, algo dentro de ti se alinea con el universo. Con la vida misma. Y en esa alineación, hay paz. Tal vez no sea la clase de propósito que puedas explicar en una reunión de trabajo, o colgar en una biografía de redes sociales. Pero es real. Y lo sientes. Lo sientes cuando dejas de correr, cuando dejas de fingir, cuando te sientas simplemente a mirar un árbol y por un instante no quieres estar en otro lugar. Porque el propósito no es una idea, es una cualidad de presencia. ¿Y si tu único propósito fuera estar aquí, completamente aquí, ahora mismo? En este mundo obsesionado con el hacer, atreverse a simplemente ser parece una rebelión. Pero es una rebelión sagrada. Una que te devuelve la vida. Sí, puedes tener metas. Puedes soñar. Puedes construir. Pero no confundas los medios con el fin. Lo que haces no es tu propósito. Es la forma. El fondo, el verdadero fondo, es desde donde lo haces. Si lo haces desde la carencia, nada te llenará. Si lo haces desde la presencia, hasta lo más pequeño se vuelve sagrado. Un vaso de agua. Una caminata lenta. Una conversación honesta. Todo puede ser propósito cuando estás presente. Y cuando logres ver eso, verás que el vacío nunca fue el problema. El problema era tu resistencia al vacío. Tu empeño en evitarlo. En taparlo con ruido, pantallas, planes, distracciones. Pero el vacío es fértil. Como el vientre de la tierra antes de la siembra. Como el silencio antes de una sinfonía. Cuando dejas de temerle, descubres que no estás vacío. Estás siendo vaciado. Estás siendo liberado de las ideas ajenas, de los guiones impuestos, de los deberías que nunca te pertenecieron. Y en ese proceso, el propósito verdadero emerge, sin que tengas que buscarlo. Porque lo que eres ya es suficiente. Porque estar vivo ya es propósito. No hay error en ti. No estás atrasado. No estás roto. Estás exactamente donde debes estar. Y lo que sientes, ese aparente vacío,
es la señal de que el alma está reclamando su espacio. Escúchala. Quédate en silencio un momento. Respira. Mira a tu alrededor sin juzgar. Siente tu cuerpo. No pienses. Solo siente. Ahí comienza todo. Y cuando tu mente vuelva a buscar propósitos grandilocuentes, recuérdale, no necesito saber hacia dónde voy, solo necesito estar presente en cada paso. Porque el propósito más profundo no es llegar a algún lugar. Es caminar despierto. Y en esa simpleza, tan radical, tan revolucionaria, está todo. Cuando caminas despierto, aunque el camino sea incierto, ya no estás perdido. Puede que no tengas un mapa, pero llevas una brújula silenciosa, la quietud interior. Esa quietud no tiene forma, no tiene nombre, pero cuando la sigues, las cosas se acomodan. No mágicamente, esto no es un cuento de hadas, pero sí misteriosamente. A veces, lo que antes era esfuerzo se convierte en fluidez. Lo que antes era ansiedad, se convierte en espacio. Y comienzas a notar pequeños milagros. Personas que aparecen justo cuando deben, puertas que se abren cuando dejas de forzarlas, señales sutiles que antes no veías, porque estabas demasiado ocupado buscando otra cosa. Ahí está el propósito. No en forzar la vida, sino en estar tan profundamente en sintonía con ella que empiezas a danzar con lo que es, y no con lo que crees que debería ser. Puede parecer poca cosa. Incluso, a los ojos del mundo, puede parecer que no estás haciendo nada importante. Pero ¿qué podría ser más importante que habitar plenamente el instante? Lo que cambia no es tanto lo que haces, sino la conciencia con la que lo haces. Lavar los platos puede ser una tortura o una meditación. Un paseo puede ser una huida o un reencuentro. Una conversación puede ser superficial o transformadora, dependiendo de qué tan presente estés. Y eso es propósito. Hacer espacio para que la vida se viva a través de ti. No estás aquí para alcanzar algo. Estás aquí para experimentar, para descubrir, para rendirte, no a la resignación, sino a la realidad. Eso no significa que no vas a actuar. La presencia no es pasividad. Significa que actuarás desde la raíz correcta, desde la quietud, no desde el miedo. Desde la totalidad, no desde la falta. ¿Has notado que cuando haces algo solo para llenar un hueco, ese hueco crece? Es como beber agua salada para calmar la sed. En cambio, cuando haces algo por el puro gozo de hacerlo, sin esperar que te dé identidad, éxito o validación, entonces aparece una satisfacción muy distinta. Más suave, más duradera, más verdadera. El ego quiere un propósito que lo haga especial. El alma quiere un propósito que la haga real. Y lo real no necesita demostrar nada. Solo necesita ser. Tal vez lo que llamas vacío no es más que el luto por una identidad que está muriendo. Un tú que ya no encaja. Que ya no puede sostener las mismas máscaras, los mismos roles, las mismas narrativas. Deja que se muera. No intentes revivirlo. El espacio que queda es donde pueden hacer algo nuevo. Y no será una iluminación repentina ni una epifanía espectacular. Será, quizás, una ternura inesperada hacia ti mismo. Una aceptación más profunda. Una mañana cualquiera en la que sientes que ya no necesitas correr. La vida no te pide que seas perfecto. Solo te pide que estés aquí. Que digas sí a este instante, incluso si no entiendes nada. Porque el propósito no es entender. Es rendirse con conciencia. ¿Y si cada instante fuera tu maestro? ¿Y si cada emoción, incluso la incomodidad, fuera una puerta hacia el presente? ¿Y si no viniste aquí a hacer algo grande, sino a ser radicalmente tú? El árbol no compite con el río. La flor no se pregunta si está floreciendo lo suficiente. Todo en la naturaleza ya es lo que debe ser. Solo el ser humano se ha olvidado de su naturaleza esencial. Pero puedes recordarla. No con ideas, sino con silencio. No con esfuerzo, sino con atención. Y entonces, un día, te das cuenta, no tienes que buscar propósito. Solo tienes que dejar de impedir que se exprese. Como la luz que entra cuando abres una ventana. Como la música que surge cuando dejas de hacer ruido. Como la paz que llega cuando ya no tratas de controlarlo todo. Ese es tu verdadero propósito. Y estaba aquí desde el principio. Esperando que lo escucharas.
A veces, el silencio interior no llega en medio del canto de los pájaros o de una caminata bajo los árboles. A veces, llega en plena crisis. En medio del ruido, del colapso, del derrumbe de todo lo que pensabas que eras. ¿Has notado eso? Que cuando se te cae el mundo, queda algo que no se cae contigo. Algo que observa desde un lugar intacto. No tiene nombre. No tiene historia. Solo presencia. Ese testigo silencioso, que no juzga, que no huye, que simplemente es. Ese eres tú en tu forma más pura. Pero como vivimos en una cultura obsesionada con el hacer, con la productividad, con la mejora constante, no se nos enseña a detenernos y simplemente mirar. Nos enseñan a huir hacia adelante. A correr con más fuerza cuando sentimos que algo falta. ¿Y si el propósito no estuviera en la velocidad, sino en la pausa? Hay una historia zen que me gusta mucho. Un discípulo le pregunta a su maestro: ¿qué haces después de alcanzar la iluminación? El maestro responde: corto leña y cargo agua. ¿Qué cambia entonces? Nada y todo. Porque no es lo que haces, es desde donde lo haces. El acto sigue siendo el mismo, pero la conciencia es otra. La mente ya no está proyectada hacia el futuro ni atrapada en el pasado. Está completamente aquí. Y en ese aquí, todo es sagrado. Cuando la presencia ocupa el lugar de la expectativa, el propósito ya no es una meta, sino un modo de estar. Incluso el dolor puede volverse parte del propósito. No porque sea deseable, sino porque te invita a volver al presente. A bajar la velocidad. A escuchar lo que nunca habías querido oír. El dolor abre. El vacío revela. El silencio enseña. Pero solo si estás dispuesto a quedarte quieto. Y eso requiere coraje. El coraje de no huir hacia la distracción, la autoexigencia, la comparación. El coraje de mirar tu vida tal como es, sin adornos, sin filtros, sin historias. Es ahí donde comienza la transformación. No con grandes actos ni giros dramáticos, sino con la honestidad más sencilla. Esto es lo que hay, y estoy aquí para vivirlo. El propósito, entonces, ya no se busca. Se descubre. Como quien encuentra una semilla olvidada en el fondo de un cajón y decide plantarla. Y no hay prisa. No hay plazo. No hay obligación de florecer de inmediato. Solo presencia. Solo confianza en que cada etapa, incluso la espera, incluso el no saber, forma parte del proceso. ¿Recuerdas cuando eras niño y podías pasar horas mirando las hormigas o jugando con una piedra como si fuera un tesoro? En esos momentos, no necesitabas una razón para estar feliz. No necesitabas justificar tu existencia. Simplemente eras. Ese niño sigue en ti. Y aún sabe. Aún recuerda. Aún puede enseñarte. Tal vez el vacío que sientes hoy no es falta de sentido, sino añoranza por esa presencia perdida. Esa que no busca, que no compara, que no se mide. Solo está. Y estar, cuando se hace con conciencia, es propósito suficiente. El reto es dejar de escuchar la voz mental que te repite: deberías estar en otro lugar, haciendo otra cosa, siendo alguien más. Esa voz viene del ego, que siempre se siente incompleto. Pero tú no eres esa voz. Tú eres el espacio que la contiene. Cuando lo comprendes, no con la mente, sino con la experiencia directa, algo cambia. Y puede que nada cambie afuera. Pero por dentro, empiezas a habitar tu vida desde otro lugar. Desde la verdad. Desde el ahora. Desde el ser. Y entonces, incluso si estás lavando los platos o esperando el bus, sientes una chispa. Una presencia vibrante. Una conexión invisible con la totalidad. Ahí, en lo cotidiano, en lo invisible, en lo aparentemente banal, el propósito se revela. No necesitas irte al Himalaya. Ni renunciar a todo. Ni tener respuestas para todo. Solo necesitas estar aquí, plenamente aquí, en lo que estás viviendo ahora. Y desde ese aquí, lo que tenga que llegar, llegará. Lo que tenga que irse, se irá. Y tú seguirás siendo tú, con una profundidad que ya no depende de las circunstancias. No estás aquí para convertirte en algo más. Estás aquí para recordar lo que ya eres. Y eso, aunque no lo creas, es más que suficiente. A medida que avanzas en este camino hacia el propósito,
ese que no se busca, sino que se recuerda, notarás que todo se vuelve más sutil. Ya no se trata de grandes decisiones. No se trata de cambiar de trabajo, ni de ciudad, ni de pareja, al menos no de inmediato. Primero se trata de cambiar de estado interior. De pasar del ruido al silencio. De la exigencia a la entrega. Y curiosamente, cuando dejas de tratar de controlar tu vida como quien empuja una carreta cuesta arriba, empiezas a moverte con más ligereza. No porque la carga desaparezca, sino porque dejas de identificarte con ella. El propósito no es una carga que debes llevar. Es el espacio en el que caminas. La mente dice, ¿qué debo hacer con mi vida? El corazón responde, empieza por vivirla. Y vivirla no significa correr, ni producir, ni destacar. Vivirla significa estar aquí. Respirar sin prisa. Sentir sin huir. Escuchar sin anticipar la respuesta. ¿Cuántas veces has estado en un lugar sin realmente estar? ¿Cuántas veces has escuchado sin oír? ¿Cuántas veces has vivido como si la vida fuera un trámite para llegar a algo más? Es ahí donde se esconde la raíz del vacío. En la desconexión. No de los demás. No de las circunstancias. Sino de ti mismo. Estás tan ocupado intentando ser alguien, que te olvidas de ser. Y lo curioso es que cuando te das permiso de simplemente ser, sin pretensión, sin máscaras, sin meta, algo en ti se alinea con la vida. Como una hoja que deja de luchar contra el viento y se permite volar. Quizá lo más revolucionario que puedas hacer hoy no sea cambiar tu carrera, ni tu dieta, ni tu rutina, sino quedarte completamente quieto por un instante y decir, estoy aquí. Estoy vivo. Y eso basta. Esa aceptación no es conformismo. Es el inicio del verdadero movimiento. Porque no hay acción más poderosa que la que nace del silencio. Todo lo que realmente transforma nace en el silencio. Un árbol crece en silencio. La luz del amanecer llega en silencio. Y tu alma también florece en el silencio. Pero vivimos en un mundo que le teme al silencio. Un mundo que te bombardea con mensajes que dicen, no eres suficiente. Mejora. Corre. Gana. Transfórmate. ¿Y si no necesitaras transformarte, sino despojarte? ¿Y si tu propósito no estuviera en añadir más cosas, sino en quitar todo lo que no eres? Cuando sueltas las identidades prestadas, el hijo ejemplar, el profesional exitoso, el espiritual correcto, entonces puedes volver a lo esencial. A ese núcleo que no cambia. Que ha estado ahí desde que eras un niño. Un núcleo silencioso. Presente. Atemporal. Y desde ahí, todo lo que hagas, desde lavar los platos hasta escribir un libro, será una expresión del ser, no una búsqueda de validación. Ahí es cuando el propósito deja de ser un objetivo y se convierte en un flujo. Como el río que no se pregunta a dónde va, simplemente sigue su cauce. Como el fuego que no duda si debe arder. Tú eres ese fuego. Ese río. Esa conciencia que fluye sin pedir permiso. Claro, habrá días de niebla. Días en los que vuelvas a sentirte perdido. Pero incluso esos días contienen su propósito. Porque no viniste a ser perfecto, sino a estar presente. Y estar presente no significa estar siempre en paz. Significa estar disponible para lo que es, incluso si lo que es no te gusta. El verdadero propósito no se revela cuando las cosas van bien. Se revela cuando puedes mirar tu incomodidad con compasión. Cuando puedes estar contigo sin escaparte. Cuando puedes ser testigo de tu propia oscuridad sin temer que te devore. Ahí, en la noche del alma, es donde se enciende la luz más pura. No la que brilla hacia afuera, sino la que ilumina hacia adentro. Hay una verdad incómoda que la mayoría evita, pero que tú, si estás leyendo, escuchando, sintiendo, esto, ya sospechas. Nada externo podrá darte ese propósito que tanto anhelas. Puedes conseguir el trabajo, la pareja, el reconocimiento, los viajes, la casa soñada. Y aún así sentirte vacío. ¿Por qué? Porque cuando tu sentido de propósito depende de algo que puede perderse, estás construyendo sobre arena. Y ese temblor, ese vértigo existencial que sientes cuando te preguntas ¿y ahora qué?, no es señal de debilidad. Es señal de lucidez. Estás viendo lo que muchos pasan la vida entera evitando ver, que ninguna forma podrá sostener tu fondo. En palabras sencillas, no hay afuera que resuelva el adentro.
Y entonces aparece la pregunta que cambia todo. ¿Quién soy cuando ya no me defino por lo que tengo, por lo que hago, por lo que logro? Al principio, esta pregunta da miedo. Porque deja al ego sin asidero, sin etiquetas, sin escenarios donde actuar. Pero también abre la puerta más sagrada, la de regresar a ti. A lo que eres sin esfuerzo. A lo que late debajo de todo. Descubres que no eres el rol que juegas. No eres tu historia. No eres tus heridas. Eres el espacio que sostiene todo eso. Y ahí, en ese vacío fértil, en ese silencio anterior a cualquier pensamiento, aparece una presencia. Una conciencia. Una calma profunda. Eso eres tú. Eso ha sido siempre tu propósito, recordar lo que ya eres. Como el cielo que no deja de ser cielo cuando se llena de nubes. Como el mar que sigue siendo mar incluso cuando está agitado en la superficie. Tu propósito no es convertirte en algo. Es dejar de ignorar lo que eres. Y ahora, una pausa importante. Porque puede que estés pensando, sí, todo esto suena bonito, pero ¿cómo lo aplico en mi vida diaria? ¿Cómo encuentro propósito mientras trabajo, mientras crío hijos, mientras pago cuentas o enfrento enfermedades? Ahí es donde la comprensión profunda se vuelve práctica. Y no hay fórmulas. Pero sí hay caminos. Y todos comienzan con una cosa, presencia. Imagina que, en vez de vivir el día como una secuencia de obligaciones, comienzas a traer presencia a cada instante. No se trata de volverte místico, ni de repetir mantras todo el día, ni de cambiar radicalmente tu estilo de vida. Se trata de estar aquí, mientras lavas los trastes, mientras manejas, mientras hablas. Empieza con una respiración consciente. Solo una. En cualquier momento. Ese pequeño gesto rompe el automatismo. Detiene la rueda del piloto automático. Abre una brecha de silencio por donde se cuela la luz del ser. Y cuando estás presente, aunque sea por segundos, ya no estás viviendo desde el vacío. Estás viviendo el presente. Y el presente nunca está vacío. El presente está lleno de vida. Ahí, en esos instantes, está el propósito. No en lo que haces, sino en cómo lo haces. ¿Estás lavando los platos con presencia o con prisa? ¿Estás escuchando a tu hijo o esperando a que se calle? ¿Estás respirando o conteniendo la vida como si fuera un trámite? Pequeños actos. Cambios diminutos. Pero radicales. Porque cuando pones atención amorosa en lo ordinario se transforma. Eso es propósito. No una épica. No un destino. Sino una manera de caminar. Y aún así, está bien si a veces te olvidas. Está bien si hay días en los que todo esto parece lejano, confuso, inútil. La espiritualidad verdadera no es lineal. Es ondulante, como la marea. Subes, bajas, te pierdes y regresas. Cada vez que recuerdas volver, ya estás cumpliendo tu propósito. Cada vez que decides no huir de lo que sientes, ya estás en el camino. Cada vez que dejas de fingir, aunque sea por un minuto, ya estás en casa. El propósito no se revela en el éxito, sino en la autenticidad. No en el logro, sino en la honestidad de estar contigo como estás. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Seguimos, entonces, sin prisa. Como quien camina sin saber a dónde, pero con la certeza de que el suelo sostiene cada paso. Hay algo que ocurre cuando dejas de luchar contra el vacío, comienzas a escucharlo. Y, sorprendentemente, no suena hueco. Suena a verdad. El vacío no es ausencia. Es un espacio esperando ser habitado. No pide respuestas. Pide presencia. No exige sentido. Te invita a sentir. Y en ese silencio amplio, empiezas a ver todo con otros ojos. Las mismas calles. Las mismas personas. La misma rutina. Pero tú, ahora, estás en otro lugar, estás dentro. Dentro de ti. Dentro del instante. Dentro de la vida, sin querer domesticarla. Y ahí ocurre una alquimia silenciosa. Algo se enciende sin estallar. Un fuego lento que no quema, sino que aclara. Que no arrasa, sino que revela. Empiezas a darte cuenta de que lo que te parecía insignificante, ahora brilla.
El gesto de un desconocido. El tacto del agua en tus manos. Una brisa tibia que te acaricia la nuca cuando no la esperabas. Y entiendes, no es que la vida haya cambiado. Es que tú dejaste de imponerle condiciones. Pero sigamos. Vamos más hondo. Tarde o temprano, llegarás a una encrucijada interna. Un punto en el que deberás decidir, no entre dos caminos visibles, sino entre dos maneras de estar en el mundo. Seguir actuando desde el miedo a no ser suficiente. O comenzar a vivir desde la verdad de que ya eres. Y esa decisión no se toma una vez. Se toma cada día. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar. Cada vez que eliges sentir en lugar de distraerte. Cada vez que eliges estar contigo, incluso cuando no sabes cómo hacerlo. Eso es propósito, ser leal a lo que eres, incluso si nadie más lo entiende. Y no siempre será fácil. A veces el vacío volverá disfrazado de duda, de aburrimiento, de nostalgia. A veces parecerá que retrocedes. Pero si prestas atención, verás que no hay retroceso cuando avanzas hacia adentro. Cada caída es una oportunidad de profundizar. Cada pérdida es una invitación a soltar lo que ya no sostiene. Cada silencio es un umbral. Y entonces, un día cualquiera, mientras haces algo irrelevante, cepillarte los dientes, tender la cama, caminar por el pasillo de un supermercado, sentirás algo. No euforia. No revelación. Algo más sutil, una paz que no depende de nada. Como si, por un instante, todo tuviera sentido sin necesidad de explicarlo. No porque hayas encontrado el propósito, sino porque te has vuelto íntimo con el momento. Y el momento, cuando es vivido plenamente, no necesita más propósito que sí mismo. Ahí es donde se revela la paradoja. Cuando dejas de buscar el propósito comienza a buscarte. Cuando sueltas la pregunta, la respuesta se vuelve experiencia. Cuando sueltas el control, la vida empieza a sostenerte. Y entonces, poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir de otro modo. No como quien corre tras una meta, sino como quien habita una melodía. Porque la vida no es un problema que debe resolverse. Es una canción que debes escuchar. Y cada nota, alegre o disonante, forma parte del todo. Tú no viniste a ser alguien exitoso. Viniste a ser alguien presente. No viniste a tenerlo todo resuelto. Viniste a experimentar el misterio. No viniste a conquistar el mundo. Viniste a amar lo que es. Incluso cuando no sepas cómo. Incluso cuando todo parezca vacío. Porque ese vacío no está en contra tuya. Ese vacío es el maestro que aparece cuando estás listo para dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Te han enseñado que estar perdido es un problema. Que no saber qué hacer con tu vida es un error. Que la incertidumbre es una enfermedad que hay que curar rápido. Pero, ¿y si estar perdido fuera una bendición? ¿Y si el no saber fuera el espacio sagrado donde el alma puede al fin hablar, sin ser interrumpida por la voz ansiosa de la mente? Porque el no sé puede ser angustiante, pero también puede ser apertura. Solo cuando no sabes, puedes descubrir. Solo cuando te detienes, puedes ver. Solo cuando no tienes certeza, puedes escuchar de verdad. Entonces la incertidumbre, esa vieja enemiga, comienza a revelarse como aliada. Te saca del camino cómodo. Te quita las respuestas prefabricadas. Te desnuda. Y en esa desnudez hay una libertad salvaje. Cruda. Innegociable. Estás frente al abismo. Y te das cuenta, no es el fin. Es el comienzo. Recuerda esto, el propósito no siempre es claridad. Muchas veces es coraje. El coraje de caminar aun cuando no ves el camino. El coraje de sentir, sin entender. El coraje de seguir respirando, incluso cuando todo dentro de ti grita que no vale la pena. Porque en esos momentos en que nada tiene sentido, tú estás siendo preparado para vivir desde otro lugar. No desde la mente que calcula, sino desde el corazón que confía. Y confiar sin garantías, sin mapas, sin manuales, eso sí que es sagrado. Tal vez el vacío que hoy sientes no sea otra cosa que un gesto del universo para recordarte que no viniste aquí a repetir fórmulas, sino a escribir tu propia forma de estar vivo. Y ahí ocurre algo asombroso. Comienzas a mirar al otro con otros ojos. Ya no como una amenaza,
ni como un espejo de lo que te falta, ni como un rival en la absurda carrera del éxito. Lo miras como a un compañero de viaje. Un alma que, como tú, también se pregunta qué sentido tiene todo esto. Y al mirarlo así, algo en ti se suaviza. La exigencia se afloja. El juicio se disuelve. La empatía brota. Como un manantial que no pide permiso para fluir. Entonces entiendes. No viniste a destacar. Viniste a conectar. No viniste a tener razón. Viniste a recordar el amor. No viniste a cumplir expectativas. Viniste a ser verdad. Y la verdad, aunque no siempre sea bonita, es lo único que sana. Puede que esta nueva forma de vivir sea invisible para los demás. Que nadie note tu transformación. Que sigas yendo al mismo trabajo, viendo a las mismas personas, comiendo lo mismo. Pero por dentro, tú sabes. Tú sientes. Hay más espacio. Más silencio entre los pensamientos. Más aceptación de lo que es. Y sí, también más ternura hacia ti mismo. Porque comprendes que no necesitas ser otra versión mejorada de ti para ser digno de vivir. Eres suficiente en tu confusión. Suficiente en tu lentitud. Suficiente incluso en tu tristeza. No porque te falte ambición, sino porque por fin entendiste que el propósito no es llegar, sino habitar. Habitar este cuerpo. Habitar esta emoción. Habitar este instante, aunque no sepas cómo seguir. Y si todo eso te suena difícil de sostener, está bien. Nadie dijo que fuera fácil. Pero lo difícil no es necesariamente malo. A veces, lo difícil es lo que te despierta. No temas si el vacío regresa. Solo asegúrate de no volver a llenarlo con lo mismo de antes. No temas si dudas de todo. Eso significa que algo dentro de ti ya no se conforma con respuestas prestadas. No temas si te sientes lento. Estás volviendo al ritmo del alma, que no tiene reloj. El verdadero propósito no llega cuando aceleras, sino cuando te atreves a detenerte. ¿Seguimos? Aún queda mucho por decir. El silencio, la muerte del ego, el arte de no saber, la alegría sin objeto, todo eso puede nacer de este camino sin nombre que estás recorriendo. Tú dime y seguimos sembrando palabras como quien deja migas de pan en un bosque antiguo. ¿Y si el vacío que tanto temes no fuera el final, sino el verdadero comienzo? Has buscado respuestas en todos lados, en metas, en relaciones, en logros, en distracciones. Y nada. Sigues sintiendo que algo falta. Pero tal vez no se trata de agregar más cosas a tu vida, sino de mirar lo que ya está ahí, debajo del ruido, esperando ser visto. El propósito no se encuentra corriendo hacia adelante. Se revela cuando te detienes. Cuando respiras. Cuando te atreves a estar presente, incluso sin certezas. Tal vez no necesitas entenderlo todo. Tal vez solo necesitas confiar lo suficiente como para quedarte un poco más en este instante. Porque aquí, en este ahora lleno de vida, empieza a tomar forma todo lo que siempre has buscado. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste aunque sea un segundo de verdad en medio del caos, entonces ya diste el primer paso. El propósito no está allá afuera. Está aquí. Y empieza contigo. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando estas preguntas profundas que a veces evitamos pero que siempre terminan encontrándonos. Déjame un comentario contándome qué parte de este viaje tocó algo en ti. Estoy leyendo cada palabra. Estamos caminando juntos.